Bienvenidos, hoy martes 18 de mayo. Estamos aquí desde las instalaciones del INSABI. Bienvenidos a una sesión más de este entrenamiento continuo México contra COVID. El día de hoy tenemos el gusto de presentarles nuevamente al doctor Edgar Díaz Soto. Él es médico cirujano por la UNAM, especialista en urgencias médico-quirúrgicas por el IMSS. Tiene un diplomado en educación médica, una alta especialidad en medicina de reanimación y una maestría en administración en servicios de salud con honores por la UNAM. También es autor de capítulo en los siguientes libros: Urgencias, conceptos esenciales del 2015, Evaluación y manejo integral de la vía aérea en 2016, y Medicina de urgencias en México, los primeros 30 años, los logros y retos del 2017. También el doctor Edgar es autor de la Guía de Práctica Clínica Reanimación Cardiopulmonar en Adultos. Actualmente es médico adscrito al Servicio de Urgencias del Hospital General de Zona número 8 San Ángel del IMSS, aquí en la Ciudad de México. Doctor Díaz, qué gusto que nos acompañe nuevamente con nosotros. Le cedo los micrófonos para que inicie la sesión del día de hoy, doctor. Buenas tardes. Muy buena tarde, doctor Molina, y de verdad que es un honor para mí y un compromiso muy grande estar con ustedes. Un abrazo y de verdad que mi reconocimiento al esfuerzo que implica el realizar la coordinación y la logística para toda esta serie de jornadas. Entonces vamos a comenzar. Adultos jóvenes hospitalizados por COVID-19. La mayor parte de nosotros, me parece que tenemos claro que dentro de los factores de riesgo para desarrollar un COVID grave o crítico es una edad mayor de 65 años, junto con otros factores de riesgo. Pero también hemos escuchado de estos pacientes jóvenes que llegan a estar hospitalizados, incluso lamentablemente algunos fallecen. Entonces vamos a ver cómo están los números en ese sentido. Bueno, ya me presentó el doctor Molina, pero atento a si quieren saber algo más sobre mí. Como ya les comentaba, yo estoy en el Hospital General Zona número 8 en San Ángel. Es un hospital de verdad maravilloso que justo esta semana ya se quedó sin pacientes COVID, lo cual es de verdad algo increíble. Probablemente esta historia se va a ir repitiendo en varias de las localidades, porque desde marzo del año pasado no habíamos visto eso. O sea, nuestras salas COVID estaban abarrotadas. Sí, ya un mes más o menos que había disminuido el número de pacientes, pero esta semana 0 pacientes en nuestra sala COVID. Digo, por supuesto que tuvimos que adaptar las otras 3 salas para recibir a los pacientes crónicos que llegaban lamentablemente descompensados, pero también vamos a platicar de eso. Parte de lo que quiero compartirles es, y de verdad que agradeciendo la invitación y la oportunidad, para los programas de soporte cardiovascular, algunos de ustedes en la sesión previa me preguntaban sobre dónde tomar los cursos, etcétera. Aquí se los dejo, también el QR, mi contacto por Facebook, mi contacto por Twitter, donde se da la capacitación, y un teléfono donde pueden mandar un WhatsApp. Ese teléfono yo no lo manejo, lo maneja otra persona, pero igual, sobre todo para cuestiones de cursos, por favor, ese WhatsApp es para lo que son cursos de soporte cardiovascular básico y avanzado. Les voy a pedir, por favor, voy a poner algunas imágenes y videos a lo largo de la charla con pacientes reales. Les quiero aclarar que es con fines académicos y por favor, si van a tomar screenshot, digo, eso yo no lo puedo evitar, pero que eviten su uso o su difusión por respeto a nuestros pacientes. ¿De acuerdo? Bueno, ¿sobre qué vamos a hablar el adulto joven? Y después de escuchar ciertas cositas, ancianos de 50 a 59 años o ancianos de 40 a 50 años, claro, la OMS, de acuerdo a lo que nos marca nuestro ciclo de vida, plantea que el adulto joven es aquella persona que se encuentra entre los 18 y 35 años de edad. Y el adulto maduro, digo, y eso no tiene nada que ver absolutamente nada en cuanto a madurez emocional, comprende de los 35 a los 59 años y a partir de los 60 años ya se considera el adulto mayor. Pero bueno,
Para fines de esta charla, de pronto me van a escuchar casi de manera indistinta utilizar las edades del adulto joven con adulto maduro para referirme al adulto joven, aunque mi charla se va a enfocar sobre todo a menores de 35 años y ahorita les voy a explicar el por qué. ¿Qué es lo que está sucediendo? Esta gráfica la actualicé el día de ayer, por supuesto que tiene un rezago en cuanto a varios días, pero podemos plantear que nuestro país ha registrado más de 2 millones de casos positivos y lamentablemente más de 220,000 muertes oficiales. Sabemos que hay algo que se conoce como exceso de mortalidad, también la voy a tocar en ese sentido y sobre todo haciendo énfasis en este grupo de edad que me interesa. Número de casos por grupo de edad. Cuando hablamos de estos pacientes de más de 65 años como un factor de riesgo para desarrollar una enfermedad, una COVID grave, definitivamente, y lo vamos a reforzar ahorita, sin embargo, el mayor número de casos se presenta en menores de 60 años y casos positivos. Y de estos, un buen número, por supuesto, que se encuentra en pacientes menores de 45, 35 años. Volviendo al punto, afortunadamente, y como vamos a ver en las siguientes diapositivas, la morbimortalidad se ve diferente. No hay una gran diferencia en cuanto a casos, hombres contra mujeres, en cuanto a COVID positivo, tal cual a nivel general. Ahora, vean cómo el adulto joven, y voy a poner el caso, aquí esta tabla, o sea, la que el número de pacientes COVID positivo, la mayor incidencia y prevalencia, se encuentra en este rango de 30 a 34 años de edad. Es decir, el hecho de que nosotros de pronto nos percatemos que efectivamente el paciente de más de 65 años es el que corre mayor riesgo de presentar una COVID grave, que debemos recordar que la mayor incidencia y prevalencia se presentó en pacientes, en adultos jóvenes en cuanto al mayor número. Por favor, tomémoslo en cuenta, tanto en hombres como en mujeres. Entonces, quiero que estemos poniendo atención en esto por lo siguiente. Si bien también la charla se va a enfocar a lo que sucede con el paciente hospitalizado, otro de los aspectos que voy a ir retomando es qué sucede con estos pacientes que tuvieron COVID y que después puedan presentar algo que se conoce ya como síndrome post-COVID. Un gran número de los pacientes fueron manejados de manera ambulatoria. Y de verdad que esto finalmente vuelve a reforzar que los pacientes menores de 65 años tienden a una evolución favorable sin desaturar o bien con desaturación, pero que los factores de riesgo y esto nos permiten manejo ambulatorio. Entonces, esto, insisto, lo debemos ubicar. Cambia el color, cambia la estadística. De funciones estimadas, 237,000. De estas, vean cómo los números, si bien efectivamente viendo las dos tablas, es evidente que arriba de los 65 años la mortalidad es mayor, tanto por en edad y en pacientes hospitalizados. Esto que vemos en la tabla de la que estoy marcando con mi flecha, esto que vemos en color más oscuro es de pacientes hospitalizados contra pacientes ambulatorios que lamentablemente también fallecen, pero en su domicilio. Entonces, vean cómo el número de pacientes hospitalizados lamentablemente que fallecen, y ahorita voy a reforzar algo en cuanto a estas cifras. Las enfermedades concomitantes, diabetes, hipertensión, obesidad, tabaquismo, vean cómo el 91% de los pacientes que lamentablemente fallecen suceden en el hospital y que, otra vez, si bien una mortalidad alta se presenta por arriba de los 65 años, no es para nada despreciable el número de pacientes jóvenes
que lamentablemente han fallecido secundarios a la COVID. Aquí solo me permití señalar dos grupos de edades, es decir, los pacientes entre 25 y 34 años. Sumando esto, estamos teniendo oficialmente 4,296 adultos, y voy a, insisto, a tocarlo como adultos jóvenes, que lamentablemente fallecieron secundario a la COVID. Exceso de mortalidad, por ahí hay otra cifra que llega a ser mayor a 5,546. Pero, ¿qué es esto? O sea, ¿qué repercusión tiene? Y necesito que cada uno de ustedes vaya analizando el qué implica que una persona de menos de 35 años fallezca secundario a COVID. Y para fines de, eh, de hacerlo más tangible, imagínense lo que es que alrededor de 5,000 jóvenes o adultos jóvenes fallezcan. Cuando nosotros ubicamos esto y ya vemos que el género más afectado es, ahora sí en mortalidad, es el hombre, hablando del adulto joven, prácticamente es el doble en cuanto a estadística reportada. Se han hecho varias hipótesis, incluyendo que el hombre tenía que salir a trabajar y se contagiaba y que eran los que llegaban, que el sistema inmunológico de la mujer es mejor que el nuestro, en fin. Son muchas las hipótesis, probablemente no vamos a llegar a una respuesta clara. Lo que sí nos deja ver es que el sexo masculino lamentablemente fue el que más se vio afectado e insisto, más en el adulto joven. Exceso de mortalidad, esto que marco con una línea roja, esta es las cifras del día 15 de marzo del 2021. Exceso de funciones acumulados, prácticamente 500,000 de personas, y que si bien confirmadas son 200 y tantos mil, ese exceso de mortalidad, lamentablemente, y dado que estamos en una pandemia, podemos prácticamente inferir que en los próximos meses que el Instituto Nacional de Geografía y Estadística revelen los resultados del último trimestre en cuanto a mortalidad, móvil mortalidad, es muy probable que la COVID se sitúe no en el segundo, sino en el primer lugar de muerte en el 2020. Es muy probable. Y si no, es lamentable que probablemente sea casi igual que las enfermedades cardiovasculares en el 2020. Ahora, cuando nosotros hacemos la diferencia entre mayores de 65 años, insisto, otra vez, se ve una clara, una marcada desviación de nuestra curva hacia esas edades, prácticamente la mitad, 244,000. Cuando vamos haciendo el desglose de 45, bueno, de 64 años hacia menos de 20, nos quedamos con la otra mitad. ¿Qué es lo que sucede si nosotros vamos, y aquí me voy a quedar con 44 años o menos? Bueno, hablar de 20,000 de funciones como exceso de mortalidad o 19,000. Aquí ya estoy hablando de menores de 44 años, no menos de 35 años solamente. Prácticamente 20,000 personas de menos de 44 años fallecieron y vean cómo el exceso de muertes, entonces no hay tanta diferencia. Entonces ahí tendríamos que ver qué fue lo que sucedió. Ahora, menores de 20 años, 13,000, uff, 714. Voy a poner estos videos. Necesito que me digan de aquel lado si se alcanza a escuchar. Pongan el audio, por favor. Les voy a pedir que lo vean. Es una paciente de 34 años que ingresa 12 horas posterior a detectar saturación baja en domicilio. Diciéndoles o traduciéndoles o leyéndoles. Ella expresa
saludos diciendo que va mejor, que le va a echar ganas. Y esta es su tomografía. Ok, ¿qué les llama la atención? De aquel lado en el chat, si me pueden ir diciendo que sigo sin poder poner mi chat. Aquí, bueno, nos comentan en el chat que es una Ajá, imagen en vidrio despulido, ok. fibrosis, hay infiltrado. Ujú. Perfecto, es decir, es una paciente con COVID, joven, el pronóstico afortunadamente bueno en estos casos, ¿no? Este video, la mamá viene con la autorización de ponerla sin sin el recuadro. ¿Se alcanza a escuchar? Les explico. Paulina es una paciente con discapacidad intelectual que llegó junto con su mamá al mismo tiempo a la consulta. Eh, las dos presentaron el cuadro típico de COVID, ingresan las dos se tienen que hospitalizar. Entonces, bueno, no tiene caso que ponga, ella es la mamá y esta es su tomografía de la mamá. Ok, ¿qué opinan al respecto? ¿Qué les llama la atención? Si me pueden ir leyendo los comentarios de aquel lado, se los voy a agradecer. Sí, doctor. Si los participantes gustan que les activemos su micrófono, pueden alzar su mano y nosotros les activaremos su micrófono. Aquí tenemos ya un comentario que dice que hay un gran daño en el parénquima pulmonar. Así es. Efectivamente, tiene un daño enorme. De hecho, esta tomografía se le hizo a la mamá, lamentablemente después de que se deteriora, se tuvo que intubar. Eh, y bueno, hasta ahí voy a dejar el caso clínico. Pero, ¿cómo vemos o qué podemos imaginarnos que suceda en este tipo de situaciones? Es decir, una paciente de 28 años con una discapacidad que todavía es dependiente de la mamá y que lamentablemente la mamá tiene una evolución inadecuada. ¿Qué sucederá con este tipo de personas? Y lo digo porque otro de los factores de riesgo que se tiene, no solo la obesidad y esto, sino también las cardiopatías congénitas. Y me voy a ir al paciente con síndrome de Down. Este, ¿qué va a suceder con estas personas? ¿Qué va a pasar en casa? Paulina evoluciona bien, se va a casa, pero ella es completamente dependiente de su mamá. ¿Qué sucederá? Es decir, es otro aspecto que tenemos que considerar de los pacientes hospitalizados, aunque sean, insisto, menores
de 35 años. Voy a poner otro caso. Por favor, híjola. Les voy a ir. El señor es una persona que lo primero que dice, yo les hacía videollamadas con su familia. Lo primero que dice es, por favor, que vayan a ver lo de los gallos giros, se dedicaba a eso, que los vayan a meter, porque él lo llevaron de su trabajo al hospital. Quiero que recuerden cómo van los casos clínicos. El primer caso es de una mujer joven con un caso moderado que tuvo que ser hospitalizado y que tuvo que ser hospitalizada y que manda saludos a su familia y que le dice que se va a poner bien y que afortunadamente la evolución es adecuada. El otro caso es el de una paciente con un deterioro intelectual dependiente de su mamá, en donde lamentablemente la mamá tiene una evolución inadecuada. En este caso, es un hombre de 38 años aproximadamente, que lo primero que dice, en lugar de saludar a la familia, es, por favor, que vayan a meter a los gallos, es decir, que vayan a ver lo de su trabajo. Vean la imagen. ¿Qué les parece esa imagen? Aquí nos comenta Nancy, Nancy Villa, fatal. Efectivamente, de hecho esa fue la palabra, fatal. Lamentablemente el paciente falleció, evolucionó muy rápido y en cuestión de horas, lamentablemente falleció. ¿Qué características? Y ahorita voy a dejar los comentarios al final para poder hacer el diálogo. Entonces, primer caso, una mujer joven con un cuadro moderado. El otro caso de la paciente con un deterioro intelectual. Este caso de un paciente que estaba trabajando y que se lo llevaron al hospital desde su trabajo. Aquí voy a poner dos escenarios. Este paciente, lamentablemente, y se los platico, es un paciente que se niega a la intubación, es un paciente muy obeso, con diabetes mellitus, hipertensión, y rechazó la intubación y todo procedimiento. Ambos tenían 38 años. Él, y de hecho no sé si alcanza a ver la coloración que se alcanza a ver en la punta de la nariz, y él, 38 años. Un estado físico diferente, a pesar de que tengan la misma edad biológica. El diálogo de él es, me voy a recuperar, pronto voy a estar en casa, mandaba saludos a su hija y le comenta que va a estar pronto en su casa. Entonces, otro punto a considerar, la diferencia independiente a la edad biológica que se puede manifestar no solo en la evolución, sino también en la actitud ante la enfermedad, ¿sí? Estos dos pacientes, los dos, por alguna razón, llegaron casi al mismo tiempo al hospital. Los dos extranjeros, los dos jóvenes. La tomografía sí se las voy a presentar. Esta es de él.
¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Igual aquí también nos están comentando, el primer paciente, dado las comorbilidades, pronóstico fatal, el doctor Julio Suero Padilla. Ujú. Así es. Sí, siguen poniendo más comentarios. Cianosis y deterioro, el otro se ve con buena coloración. Exacto. Muy bien. El Y paciente con muchas comorbilidades, igual un pronóstico malo. La tomografía con muchos infiltrados. así es. Estos dos pacientes se enfermaron fuera de su país. Ahora me voy a esta imagen. Pacientes jóvenes que llegaron a México y los dos se enfermaron. Afortunadamente la evolución fue buena para los dos. Después se pudieron ir a casa. Eh, pero también quiero que se imaginen al paciente joven, porque esto nos pasó a muchos mexicanos, o sea, que se quedaron en el extranjero, que se enfermaron en el extranjero o que importaron la enfermedad. Y eso es parte de nuestra realidad. Y de pronto llega la vacuna. ¿Qué le está pasando a los adultos jóvenes ahorita con la vacuna? De hecho, hoy, hace ratito se hizo el aviso, me imagino que también será parte de lo que tocaremos en su momento. Ahorita estamos dentro de nuestra estrategia de vacunación, ya con la programación, por lo menos en la Ciudad de México, para personas de 50 a 60 años. Ya los de 60 y más ya fueron en teoría vacunados y hoy estaba saliendo el aviso que ya se puede hacer el registro para personas de 40 y más. Eh, Efectivamente, sigue siendo la mayor incidencia y prevalencia de casos graves, pero aún así, digo, tenemos que plantearnos algo, que son años de vida perdidos. Estos años de vida perdidos es mayor mientras más joven eres, ¿sí? Ahora, ¿qué está pasando con la vacuna? Ahorita que igual, por favor, ya que podamos platicar de manera directa, me interesaría saber qué es lo que están viviendo ustedes allá en sus comunidades con respecto a la vacunación y si han encontrado alguna diferencia en eh, en la respuesta de los mayores de 60 a 65 años, menores de 60 años o incluso los menores de 35 años, que sería el adulto joven. Ahorita, por favor, todo eso ahorita lo vamos a ir platicando y lo vamos a ir ampliando. Porque nosotros creímos que era la luz al final del sendero y sin embargo, parte de lo que a mí me ha tocado vivir, por lo menos aquí en la Ciudad de México, es que siguen algunos creyendo que la vacuna tiene chip, que si la vacuna no funciona, que si o sea, que bueno, dicen aquí en Xochimilco, ya no la quieres con pelo, sino hasta con trenza. Es que yo no quiero esa vacuna, yo quiero la otra. Oye, Edgar, de pronto por los chats y por todo, ¿cuál me pongo? ¿Esta o esta? Porque como maestro me pueden poner esta, pero por mi delegación me pueden poner esta. Le digo, la que te toque primero, ¿sí? Pero de verdad, que ya que tenemos eso, oye, viene toda la otra respuesta. Es que me duele la cabeza, es que me tengo diarrea, es que soy alérgico a la penicilina, es que, o sea, y creo que mientras más jóvenes, lamentablemente, he visto que no la respuesta, pero sí la percepción de urgencia. Llegó apenas una paciente con dolor de cabeza, malestar general, y cuando le preguntamos, dice que ella fue porque le dijeron que después de la vacuna, si ella sentía eso, tenía que ir al hospital. Le digo, y bueno, ¿y cuándo la vacunaron? Hace mes y medio. Ok. Entonces, todo ese tipo de cuadros, y sobre todo aquellos que se fueron a vacunar al extranjero, de pronto llegan a tener la intención de tener un reforzamiento positivo en México. Ahora, ¿en dónde estamos en este momento? Esta eh, montaña rusa que nos ha tocado vivir, que gracias a Dios ya nos está
permitiendo ver que durante la última semana epidemiológica tenemos menos de 1,000 defunciones. Y digo, suena horrible que uno diga que afortunadamente son menos de 1,000, pero sí, o sea, de estar llegando a tener una mortalidad elevadísima, o sea, que llegó a ser prácticamente casi 10,000 fallecimientos en una semana, en la semana epidemiológica, en la tercera y en la cuarta semana epidemiológica del 2021, que ahorita estemos con un número de defunciones menor a 1,000, de verdad que eso es algo extraordinario. Hay igual también varias hipótesis en cuanto a lo que es ya la inmunidad en rebaño, etcétera. Pero bueno, ¿qué sigue? ¿Qué va a suceder con estos jóvenes versus el adulto mayor que tuvo COVID? ¿Habrá diferencias? Es decir, un paciente que tuvo COVID moderado, grave, de 35 años, 30 años, será diferente al adulto de más de 65 que tuvo también un cuadro moderado, pero que los dos egresaron. Es más, voy a poner un ejemplo. Si esta niña que les puse de 28 años hubiera tenido la evolución casi idéntica a la de su mamá y que las dos hubieran podido salir a casa al mismo tiempo, ¿qué diferencias creen ustedes que generaría en un sistema de salud como el nuestro? Anótenlo ahorita, porque lo vamos a retomar, ¿eh? Pero bueno, recordemos que el síndrome post-COVID y las secuelas que puede generar son multisistémicas. Es decir, hemos tenido pacientes con eventos vasculares cerebrales tanto durante el COVID como post-COVID, pacientes con daño renal post-COVID, pacientes con neuropatías post-COVID, pacientes con cardiopatías, con nefropatías, con disfunción eréctil secundario a COVID, astenia, dinamia y por ejemplo, no, ¿qué decir de aquellos que tuvieron un COVID grave o severo o crítico? Las lesiones pulmonares y las secuelas que esto generó. Entonces, ¿qué pasa con el virus? Para empezar, y como lo hemos estado escuchando, me imagino que de forma recurrente, vamos a tener que acostumbrarnos a convivir con el virus. Vamos a tener que acostumbrarnos a presentar esto de manera, prácticamente va a ser un hecho y se los anticipo, que así como con la influenza, la vacuna de COVID va a tener que ser estacional, porque este virus, al ser un virus RNA con una gran capacidad de replicación, es muy probable que existan nuevas variantes del virus, así como tuvimos la inglesa, la sudafricana, la brasileña. Prácticamente es un hecho que debe por ahí brotar una nueva variante viral, y a lo largo de los años, incluso justo hoy por la mañana, planteaban una hipótesis sobre aquellos pacientes que habían recibido suero convaleciente con una mayor probabilidad de generar una mutación en virus. ¿Por qué? Porque pues, finalmente ya tienen su virus y aparte el virus que se fue agregado a la inmunidad pasiva. Entonces, debemos darnos cuenta que esto va a suceder, sí, sí va a suceder y tenemos que estar preparados. Ya nos tocó esto. Entonces, ¿qué aprendimos de la epidemia? ¿De verdad ya se acabó la pandemia? ¿De qué lado? A ver, ¿se acabó ya la pandemia? No, Aquí nos comenta Nancy, no, no creo. Carmen Velázquez, no. no, no, El no. usuario Dirius, no. Definitivamente no se ha acabado y les puedo decir que va a pasar por lo menos un par de años más para que logremos decir que la pandemia como tal, como una emergencia sanitaria, pasó. Ya que este virus se convierta en un virus estacional, entonces ya podríamos decir, como sucedió con H1N1, que este virus SARS-CoV-2 ya es parte de nuestra cotidianeidad, ¿sí? Pero hasta entonces debemos seguir teniendo las precauciones y todo lo necesario para que
no nos pase, ¿sí? Entonces, ahorita, insisto, voy a hacer algunos énfasis. Por favor, en cuanto a que el número de adultos jóvenes hospitalizados por COVID-19 fue muy alto, ¿eh? Aunque afortunadamente la mortalidad fue baja, debemos estar preparados para la rehabilitación física y emocional. Ya hemos visto que se han tocado estos aspectos secundarios a la pandemia, tanto en el profesional de la salud como en el paciente, como en la familia del paciente, en cuanto a los efectos que tienen no solo en órganos y sistemas, hablando de pulmón, corazón, cerebro, sino del síndrome de estrés postraumático que estamos viendo incluso nosotros mismos. Ahora imagínense, y voy a ir analizando cada uno de los casos ahorita que terminemos. Pero bueno, aquí les dejo nuevamente mis datos. Por favor, no se me vayan. Voy a dejar ahorita de poner mi pantalla porque me interesa que revisemos cada uno de los escenarios que les planteaba en imágenes, ¿sí? ¿Por qué? Porque de eso quiero que nos llevemos algo a casa. ¿Qué es lo que va a suceder con los pacientes adultos jóvenes que fueron hospitalizados o que van a seguir hospitalizados por COVID-19? ¿Y cuál es la diferencia otra vez con el paciente adulto mayor respecto a la evolución, el pronóstico y el impacto social y económico que tiene en este sentido? ¿De acuerdo? Pues como presentación, esto es el cuadro, pero por favor, necesito que se queden conmigo porque viene una parte de discusión que me interesa que aclaremos. ¿De acuerdo? Entonces voy a dejar de compartir y espero que con esto yo ya pueda ver el chat. Efectivamente, chatear, ya lo puedo ver. Muy bien. Perfecto, doctor. Excelente. De todas formas, Sí. les recordamos a los participantes que es una sesión a micrófono abierto. Ustedes pueden alzar su mano desde su plataforma y nosotros les activaremos su micrófono. De hecho, aquí ya tenemos dos comentarios, doctor, con respecto al caso de la mamá y la hija. Sí, buenas tardes, doctor. Muchas gracias. Aquí en el chat nos comentaron, Sofía Nava, muy mal pronóstico para ambas, socialmente, emocionalmente para la hija. Lucero Tomás comenta, es un caso complicado por el estado de salud mental de la hija, que es dependiente de la mamá. Se presenta una serie de conflictos en la atención de la paciente, hija que además su desarrollo intelectual está deteriorado. Si la madre se deteriora, la calidad de vida de la hija quedan aún más vulnerables y se deriva un tema que se ve la posibilidad de tener casos así. Totalmente, ¿eh? O sea, y aquí este escenario en donde está la mamá y la hija nos va a permitir ubicar ciertos aspectos. En este caso, lamentablemente la mamá fallece. ¿Qué va a suceder con la hija que era dependiente? Y otra vez, un adulto joven dependiente de la mamá que fallece. El pronóstico, hablando como familia, como la misma paciente, era una paciente que presentaba crisis convulsivas, la mamá era la que se dedicaba a atenderla, a darle sus medicamentos. Entonces, eso por un lado. Ahora, imaginemos que ninguna de las dos tenía enfermedades concomitantes, que la paciente no tenía su déficit cognitivo, ni mucho menos. ¿Qué diferencia habrá si esta mujercita de 28 años tiene COVID y la mamá de 60 años tiene COVID? Y las dos egresan con cierta limitación funcional. ¿Qué impacto tiene la paciente de 28 años contra la paciente de 60? ¿Qué diferencia tiene social, económica, en el sistema de salud? ¿Qué diferencias hay? ¿O será lo mismo exactamente? ¿Requerirán los mismos recursos por el mismo tiempo?
No, efectivamente, no. ¿Qué paciente va a requerir más recursos y por más tiempo? Exactamente. La más joven. Y aquí voy a plantear esto, porque la expectativa de vida de la paciente de 28 años, exacto, es mucho mayor que la de 60, aunque las dos quedaran con el mismo tipo de secuela, con la misma lesión pulmonar, con el mismo daño, efectivamente serían muchos más años de tratamiento y de incapacidad que se requiera. Esto que dices, Lía, de verdad, cómo lo aprecio, porque efectivamente debemos darnos cuenta de todo lo que implica la atención de un ser humano que pueda tener secuelas como esta. Y me explico por qué, porque de pronto cuando yo les pongo estadísticas, híjola, de verdad, hablamos de 5,000 defunciones, más de 5,000 defunciones, un exceso de mortalidad, de morbimortalidad, pero esos son números, pero en realidad no son números, son personas, son seres humanos. O sea, es una familia que está afectada. Y me voy a ir ahora al ejemplo, al primer ejemplo que puse. Una mujer joven que, gracias a Dios, evolucionó muy bien, pero tuvo que dejar de trabajar y que se preocupaba por su hija, que era una chiquita de 4 años. ¿De acuerdo, Lucero, Tomás? Totalmente de acuerdo. Muy bien. Ahora, la paciente que les puse en el primer ejemplo es una paciente previamente sana, sin enfermedades, trabajador, es decir, es una persona que labora para su familia, etcétera, pero tuvo que dejar su casa. Eh, Sigue siendo una realidad en muchos de nuestros hogares, sobre todo en el caso de madres solteras. Imagínense que esta mujer, esta persona, sea la responsable de su hogar. ¿Qué pasará con ella? ¿Qué pasará con el otro paciente? O sea, imagínense qué tanto miedo tenía el otro que les platicaba, que pidió antes de saludar a la familia que fueran a meter a los gallos. O sea, a mí me impresionó muchísimo, ¿eh? Y se los digo abiertamente. O sea, la mamá, lo primero, mi vida, no te preocupes, voy a estar bien, y daba indicaciones para decir que la evolución era buena y que pronto iba a estar en su casa. El otro, lamentablemente, falleció, pero volviendo al punto, por lo primero que se preocupó fue por su trabajo. Dos personas, adultas jóvenes o adultos jóvenes, que por un lado, la mamá, o sea, por lo primero que se preocupó fue por la hija, ¿eh? Y el papá por su trabajo. Suena esto medio raro y no voy a ahondar más en ese sentido, pero lamentablemente es una realidad. O sea, es el sustento comprometido de una familia, tanto de ella como de él. Ahora, el otro escenario en donde les puse a un adulto de 38 años junto con otro, en donde uno estaba cianótico, el otro no estaba tan cianótico, en donde uno, y así lo decía, a mí háganme todo lo que sea necesario para mejorar. Y el otro dijo, no quiero que me hagan nada, no quiero que me intuben, no me toquen. ¿Qué diferencias hay en estos dos seres humanos independiente a la edad? Comentaban algunas personas en el chat
Que efectivamente el sistema inmunológico responde al estado de ánimo, totalmente de acuerdo, y está totalmente demostrado que si tú estás con un estado emocional adecuado, tu sistema inmunológico tiende a ser óptimo. Exacto, la depresión lleva mayor complicación. Es más, me voy a quedar con esa frase, Carmen, te la voy a robar. La depresión lleva mayor complicación, efectivamente. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede yo tengo 49 años, es decir, yo soy, yo soy más grande, soy más anciano, más viejo que estas dos personas por 11 años. Y sin embargo, uno de ellos incluso no quería hospitalizarse, falleció. Diabético, lo deteriora, las mismas defensas. Así es, estilo de vida. El estilo de vida, y esto aquí como ahorita tenemos en el chat 340 personas, 339. Entre todos nosotros, como equipo de salud, debemos plantear que la medicina preventiva siempre será la mejor alternativa. Un estilo de vida saludable, educación para la salud. Pero regresando y acotando al tema que hoy nos conlleva, el adulto joven de pronto dejó de verse en el mapa porque efectivamente al ser una población de menor riesgo que el adulto mayor, más de 65 años, como que de pronto no lo visualizábamos. Probablemente algunos de ustedes que les ha tocado atender pacientes en cada una de sus comunidades, vieron todo lo que implica que un adulto joven fallezca por COVID. Es decir, es el hijo todavía, muchas veces, dependiente de la familia, o el papá joven de una familia nueva y que lamentablemente esto les genera una crisis. Cuando a mí me invitaron a dar esta charla, de verdad que fue una oportunidad de hacer visible esto. Gracias a Dios, y esto se los digo, gracias a Dios, sí se los puedo decir hoy, que pareciera que ya estamos viendo la luz al final del sendero. Pero son esos pacientes de 35 años o menos los que vamos a volver a ver en nuestra consulta y debemos estar listos para saber detectarlos y darles rehabilitación. O sea, no es solo porque fue una estadística menor en números y que afortunadamente fueron pacientes que evolucionaron de manera correcta después de estar hospitalizados. No. O sea, estos pacientes, algunos quedaron con secuelas importantes, otros van a desarrollar un síndrome post-COVID que vamos a tener que aprender como hasta hoy nos ha enseñado esta pandemia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pretendo con esta charla? Que abramos los ojos cuando de pronto un paciente o una persona nos visite en el consultorio y antecedente, hoy es obligado, llega paciente a sala de urgencia en mi caso, ¿no? Paciente masculino de 45 años con diabetes mellitus, hipertensión, no sé qué, sin esquema de vacunación para COVID. Llega paciente masculino o femenino de 70 años con hipertensión, con diabetes, con nefropatía, con esquema de vacunación COVID completo. Paciente masculino de 60 años, y me voy ahorita con el de 60 años, post-COVID con secuela pulmonar. Paciente masculino de 30 años que ingresa por dolor abdominal, sin antecedentes de importancia, excepto haber estado hospitalizado por COVID hace un mes. Eso hace una gran diferencia. ¿Por qué? Porque efectivamente puede tener un proceso apendicular, puede tener un proceso de vesícula, pero por increíble que parezca, también puede tener una trombosis mesentérica. A los 30 años, sí. Entonces,
quiero que nos quedemos con lo siguiente. El pronóstico y la evolución de los pacientes en el adulto joven hospitalizado es bueno, es favorable. Lamentablemente sí dejó una huella importante en lo que es el aumento de morbo y mortalidad en nuestro país. Hablar de 5,000 jóvenes adultos que fallecieron secundarios a esto y prácticamente 13,000 menores de 40 años que fallecieron secundarios a COVID, no es un dato menor, ¿eh? Estamos hablando de años de vida perdidos y luego, si tomamos en cuenta que el mayor número de casos de COVID los tuvimos en menores de 35 años, agárrense, porque vienen todas las secuelas secundarias a esta enfermedad. ¿De acuerdo? Pues, doctor, no sé si tengan alguna duda. Estoy abierto a las preguntas y a las respuestas. Sí, doctor, con relación a lo que acaba de comentar, Silvia Santoyo previamente había escrito en el chat, se necesitará iniciar capacitación a todo el personal de salud para tratar las secuelas. Totalmente de acuerdo. Sí, Estela Torres también dice, el impacto en la salud de los que padecieron será a largo plazo. Así es, esta pandemia todavía no termina y no va a terminar hasta que podamos identificar cuáles fueron las secuelas que nos está dejando esta enfermedad. Aquí tenemos otra pregunta en el chat, doctor, del usuario Selene, que pregunta qué hay con las nuevas cepas, ¿no? ¿Cuál es el pronóstico en ellos? Bueno, recuerden que hablar es más de una variante del virus, más que una cepa viral distinta. De estas variantes de virus vamos a tener que estar preparados para ello y las hipótesis se van a poder generar todavía. Hay hipótesis que dicen que afortunadamente aquellos que tuvimos ya contacto con la vacuna, con el virus, que desarrollamos un COVID leve, moderado, etcétera, nuestro sistema inmunológico va a reconocer las nuevas variantes virales. Pero en la historia de la humanidad debemos estar ya preparados para no un SARS-CoV-2, sino un H3B4, o sea, de verdad que esto es parte de la historia de la humanidad. La presencia de pandemias es algo que nos va a ir acompañando a lo largo de nuestra historia. Ahora, con esto de las nuevas variantes, doctor, bueno, hemos visto tanto en Brasil como en la India que ha afectado a muchos pacientes en este rango de edad, adultos tanto maduros como jóvenes, ¿no? Es muy probable, ¿no?, que cuando, bueno, que esperemos que no haya una tercera ola. No, por favor. Sí, que pues sea este grupo de edad el más afectado, ¿no, doctor? Es correcto. Sí, ahora, lo que voy a decir, lo voy a decir como una opinión personal, no tiene ningún tipo de sustento y por favor, así lo aclaro porque lamentablemente no hay estudios que puedan validarlo. Cuando a mí me dicen en la Ciudad de México, ¿por qué no se presentó una tercera ola? O sea, después de Semana Santa, si ya incluso estábamos preparados, incluso ahí en el hospital ya habíamos hecho todos los arreglos para que llegara todo lo que tenía que llegar. Es muy probable que nosotros ya estemos generando una inmunidad en rebaño, sí es probable, no lo sabemos, ¿no? Porque tendríamos que hacer una medición de anticuerpos en toda nuestra población como para poder hacerlo o sustentarlo. Y lamentablemente la otra que nos ha enseñado la evolución es que sobrevive el que se adapta, no el más fuerte. Y entonces es muy probable que aquellos organismos que hoy estamos vivos, seres humanos que estamos vivos, probablemente ya estemos desarrollando mecanismos de adaptación a este virus. Esto Sí, que comentan, sí, de Julio Suero Padilla. En relación a la vacunación con Pfizer, la aplicación, la tercera dosis de 6 a 9 meses, ¿es prácticamente un hecho que vamos a requerir de revacunación? Sí, prácticamente es un hecho. Todavía no sabemos si va a ser, por ejemplo, como la de tétanos, si va a ser como Saving, si va a ser, o sea,
que después de determinado tiempo con un refuerzo va a ser suficiente, o si cada año vamos a estar requiriendo, de acuerdo a las nuevas variantes, un refuerzo, todavía no lo sabemos. Prácticamente, pero lo que sí me arriesgo a decir es que prácticamente doy por hecho que por lo menos vamos a requerir un refuerzo. O sea, prácticamente lo doy por hecho. ¿Por qué? Porque las variantes virales efectivamente van a obligar a que con las nuevas variantes se generen nuevos productos para las vacunas. Sí, doctor. Con respecto también a las preguntas que lanzaba antes respecto a las implicaciones que tenían estos casos, también previamente Sonia Amador Santiago comentó que, por ejemplo, muchos pacientes que eran funcionales y que de hecho eran el sustento familiar, pues tuvieron un gran impacto y que por eso la enfermedad de la COVID se considera como una enfermedad social por todo lo que conlleva. Es correcto y totalmente de acuerdo. Esta enfermedad nos vino a trastocar y lo digo abiertamente, pero yo espero que nos haya hecho aprender algo. Dicen que una lección tan grande no puede sino darte un aprendizaje en la misma magnitud. Y me explico. O sea, véanse de aquel lado, igual. O sea, un virus vino a trastocar la cultura de la humanidad. ¿Sí? O sea, el saludo de beso. Nosotros los latinos que somos tan apapachadores, el abrazo, el beso, el cariño, y que ahora tengamos que saludarnos con el antebrazo, con el puño, solo con la reverencia. Yo no sé ustedes, pero yo sí estaba acostumbrado, bien acostumbrado a abrazar y a apapachar. Digo, yo lo sigo haciendo, por ejemplo, con mis hijos, con mi esposa, pero con mis amigos yo era de llegar y abrazar a mis amigos. Y ahorita que no puedo hacerlo, siento que también eso es algo que nos robaron, ¿eh? Pero regresando ya al análisis de la lección, me queda claro que no nos lavábamos las manos bien. Me queda claro que no nos protegíamos bien. Me queda claro que muchos de nosotros teníamos hábitos higiénicos inadecuados y lo veíamos en el transporte público. La gente tosía, escupía, estornudaba sin el más mínimo miramiento, ¿sí? Entonces, hoy, de verdad, creo que afortunadamente, si tú te subes al transporte público, ya es rarísimo, rarísimo que alguien estornude y que no lo haga de etiqueta o que no se cubra. Porque si alguien lo hace, en ese momento todos se le echan encima, ¿sí? Entonces, ese tipo de pequeños, grandes detalles son parte del impacto que esta pandemia nos está dejando. Dependerá de nosotros si nos quedamos con lo bueno de esta pandemia. Yo me quedo con el lavado de manos, me quedo con la higiene, me quedo con los espacios abiertos, bien ventilados. Este año ha sido el año que menos infecciones de vías respiratorias diferentes a COVID he visto en mi vida. El año que menos infecciones gastrointestinales he visto en mi vida, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque nos dimos cuenta que incluso, y lo digo abiertamente, en los hospitales de pronto pues teníamos nuestras áreas de comedor y eso, pero era bien común que en el consultorio tuviéramos algo para estar comiendo. O sea, no era raro que tuvieras la manzana o la fruta ahí en el escritorio y estuvieras comiendo. Ya no comemos en la calle, exacto. E incluso en estos puestos callejeros, ya no, o sea, por favor, cuando íbamos, voy a hacer algo coloquial, pero íbamos a los tacos enfrente de los hospitales, con bata y todo, pues digo, no sabíamos si lavaban la verdura, y no nos importaba, ¿sí? No nos lavábamos las manos, y hoy por lo menos tienen gel antibacterial ahí para que antes de que comas, pues por lo menos puedas tener una desinfección de las manos. Entonces, de regreso y acotando,
Sí, y por favor le voy a pedir a Luis que cuando ya empiecen con la serie de charlas sobre detección y manejo de secuelas por COVID, por favor me anote, porque efectivamente, y parte de lo que vamos a ir viendo en atención primaria para la salud y en las salas de urgencias, va a ser esto. Muchas gracias, doctor. También hay un comentario de Lucero Tomás, que incluso estuvo bastante participativa. Ella comenta, dentro de las instituciones de salud deberían establecer protocolos de atención para la rehabilitación de pacientes post-COVID y sus familias, porque este proceso requiere del acompañamiento. Así es. Y es muy probable, de hecho, sin que yo sea adivino, prácticamente doy por sentado que INSABI va a desarrollar estrategias precisamente para prevención y manejo de las secuelas, tanto físicas como, como psicológicas. Y también me apunto, algo que yo detecté, y también lo comentaba desde la charla anterior cuando me tocó hablar sobre el otro lado de la moneda en cuanto a la secuela, qué es lo que pasaba con el profesional de la salud. Como ser humano, es imposible que no te afecte, que sepas, digo, en mi caso, fallecieron amigos con los que yo viajaba, fallecieron alumnos míos. Es imposible que eso no te afecte. El que veas un servicio rebasado por el número de casos, y esto, insisto, no es por otra cosa, sino porque simple y sencillamente el mundo no estaba preparado para la pandemia. Pero recuerdo para estas fechas, el año pasado, era una locura lo que estábamos viviendo en los hospitales. Así de entrar y estar intubando, de estar viendo si había ventilador, si no había ventilador, si había medicamentos, si no había medicamentos, o sea, porque fuimos rebasados, pero insisto, no como sistema de salud mexicano, como sistema de salud en todo el mundo, para que por favor esto nos quede claro. Si lo vivió Nueva York, si Nueva York tuvo que llevar recursos, generar un hospital en Central Park, llevar el buque hospital más grande del mundo y tenerlo atracado en Nueva York, o sea, por favor. Entonces, CDC, ¡ay, qué buena pregunta, Julio! El uso de cubrebocas o el no uso de cubrebocas. Miren, efectivamente, CDC la semana pasada lanzó la recomendación en donde ya no era indispensable que en sitios cerrados, en donde estuvieran personas 100% vacunadas, estuvieran con cubrebocas. Y que las personas que estaban vacunadas en ciertas poblaciones que ya tenían un porcentaje muy alto de vacunación, ya no era necesario que lo hicieran. El problema es que el ser humano es muy cómodo y entiende lo que le conviene. Y muchos de nosotros, es que en Estados Unidos ya no lo usan, entonces yo tampoco lo voy a usar. Pues si es Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo? Entonces eso quiere decir que ya no se debe usar. No. Recordemos que nosotros estamos en un momento distinto de la vacunación y de nuestra inmunidad. Debemos seguir cuidándonos. Y finalmente, yo voy a seguir recomendando el uso de cubrebocas N95, KN95 intrahospitalario para profesionales de la salud, y eso es algo que yo planteo y yo hago. Si vas a un sitio cerrado, manejar la ventilación, porque recordemos que ahorita sí se debe estar privilegiando una buena ventilación dentro de lo que son ciertos espacios. Y aún ahí, el fin de semana pasado me tocó dar un curso para profesionales de la salud en unas instalaciones. Fueron 20 alumnos, los 20 desde que entraron al aula con cubrebocas. Ya había salido la recomendación de CDC, pero aún así decidimos, por protección y por continuar con el protocolo de salud, mantenernos con cubrebocas. ¿Qué es peor? Yo creo que es peor que de pronto alguien se contagie, porque si te cuidas tú, nos cuidamos todos. ¿De acuerdo? Entonces, retomando a esto,
Yo seguiré recomendando el uso de cubrebocas de manera continua hasta que la pandemia esté domada. Y esto va a ser no este año. Sobre todo en sitios públicos. Ahora, si estás en un sitio abierto con convivientes habituales, por supuesto que sin problema. Ahí sí ya no tendrían ningún problema. Bien. ¿Algún otro comentario? Con respecto, doctor, a la vacunación en menores de 16 años, ahí que nos puede comentar, doctor. Qué buen punto. De hecho, la OMS todavía estaba planteando para menores de 12 años, sigue sin recomendarlo. Para mayores de 12 años ya están los protocolos y afortunadamente los preliminares están siendo adecuados. Entonces, yo doy prácticamente por un hecho que a los mayores de 12 años los vamos a vacunar. Prácticamente lo doy por hecho. Ahora, que recordemos, por favor, el hecho de que ya un porcentaje de vacunación se dé en la población, eso genera también un cerco en contra del virus, ¿sí? Entonces, si nosotros vacunamos a los mayores en este caso, primero de los de 40 años y después a los mayores de 12 años, olvídense, o sea, prácticamente doy por hecho que los menores de 12 años ni siquiera va a ser requerido, ¿sí? Pero bueno, vacunación en la embarazada. También doy por hecho que se van a vacunar las embarazadas. O sea, incluso ya se están publicando papers muy bien sustentados en donde la embarazada, cuando es vacunada a partir de la semana 12, recuerde que, finalmente antes de la semana 12, mientras menos intervenciones tenga con el bebé, es mucho mejor. Pero a partir de la semana 12 prácticamente ya es una recomendación, ¿eh? Y también ya se demostró que un muy buen porcentaje de los bebés que nacen de estos embarazos tienen una cantidad de anticuerpos. Y si no, de todos modos, con la lactancia, que también recomendable, que si te vacunas, estás amamantando, tienes que seguir amamantando a tu bebé, por favor, ¿eh? O sea, eso tomémoslo en cuenta. ¿Por qué? Porque le vas a generar una inmunidad pasiva a tu bebé. Muchas gracias, doctor. También, bueno, últimamente salió que el uso de la ivermectina o algunos antibióticos tuvieron cierto logro en el tratamiento contra la COVID, doctor. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctor? Lamento decirles que no funciona. O sea, por lo menos en estudios internacionales, no se ha demostrado que mejore el pronóstico de los pacientes, ni días de hospitalización, ni mortalidad. De hecho, hoy por la mañana también, es que digo, a lo mejor soy muy obsesivo de esto, pero hoy por la mañana incluso ya se publicó que ni la colchicina, ni remdesivir, ni muchos otros fármacos, y los pocos fármacos que sí están demostrando siguen siendo protocolos de investigación, ¿sí? Entonces, ivermectina no está indicado, antibióticos no están indicados, antipalúdicos no están indicados. Lo mejor que podemos hacer es una medicina preventiva. Perfecto, muchas gracias, doctor. Y bueno, esta ha sido una sesión con bastantes comentarios, ¿no? Con bastantes puntos de vista. Y bueno, tenemos muchos puntos de vista con los que nos podemos tomar toda la tarde, pero algo, doctor, que quiera puntualizar, algo que no le hayan comentado, algo que no le hayamos preguntado, que considere que es esencial para que se lleven los participantes el día de hoy, doctor. Muchísimas gracias, Luis. Miren, uno, seguir preparándonos. Otro, por favor, si ya la evidencia nos demuestra que este cuadro no requiere antibióticos, por favor, por vida de Dios, no le den antibióticos. Por vida de Dios, no le den esteroides si le van a dar un manejo ambulatorio. Es mejor referir a un paciente si tienes duda. Si tienes duda, no hay duda, pide ayuda.
pero sigo viendo a la fecha pacientes que me llegan a la consulta con los listados enormes de fármacos, de antibióticos de amplio espectro por cuadros virales. Entonces, como recomendación final, como profesionales de la salud, nuestro papel va a ser cuidarnos a nosotros mismos, cuidar a la población que es parte de nuestro círculo de influencia, cuidar a nuestra familia. Si pueden quedarse en casa, háganlo. Si tienen que ir a dar consulta, por favor, siempre háganlo con su cubrebocas. Seguir con la educación y que también como profesionales de la salud estemos atentos, uno, a las secuelas en los pacientes y otro, también a las secuelas en la familia y en nosotros mismos, como profesionales de la salud. Muchas gracias, doctor. También nos gustaría tener su opinión respecto a la vacuna, porque en el chat, por ejemplo, hacían 2 preguntas respecto a qué vacuna recomendaría para las mujeres embarazadas y qué vacuna para los jóvenes. Y estas son preguntas que nos hemos encontrado mucho en las sesiones de COVID-UTI. No sé si usted quisiera darles algún mensaje sobre este punto. Sí, y voy a reforzar lo que probablemente la mejor vacuna es la que te van a poner. O sea, es que Pfizer tiene 90 y tantos % no, es que CanSino. No, por favor, de verdad, la mejor vacuna es la que te van a poner. Y eso es algo que lo hago con mi familia, lo hago con mis pacientes. Lo que les platicaba hace ratito, me llaman, oye Edgar, que como soy maestra de primaria, me van a poner esta vacuna, pero si yo me vacuno en mi delegación es esta, ¿cuál me conviene? La que te pongan antes. ¿Sí? Entonces, aquí sí tengo que reforzarlo. Ya en situaciones específicas, sí me gustaría, si quieren en algún momento lo tocamos, pero ahorita la recomendación que debemos dar nosotros como profesionales de la salud es ¿cuál es la mejor vacuna? La primera que te toca. Muchas gracias, doctor. Y bueno, también no queremos pasar desapercibidos los comentarios que le hacen en el chat. Le agradecen mucho, que sus comentarios son bastante asertivos. El doctor Pedro González Izquierdo, enriquecedor y muy informativo sus recomendaciones. Mil gracias. Y que quedan atentos a su participación en otra ocasión. Para servirles, un gusto. Aquí también, bueno, la doctora Guadalupe Recendis nos dice que les indicaron dar como tratamiento preventivo la ivermectina. Si no funciona, ¿por qué dan esa indicación, doctor? Esa es una excelente pregunta. Pero con toda confianza y con todo gusto, vieron mis redes sociales, vuelvo a poner todo lo que está publicado que yo considero adecuado, una revisión Cochrane con todo lo que implica respecto a la ivermectina. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Y bueno, no queda más que agradecerle por hacer tiempo en su tan apretada agenda, doctor. Muchas gracias por compartir este momento con los participantes. Muchas dudas fueron aclaradas y fueron pues dudas que tenemos todo el personal de salud, ¿no? Que estamos en contacto con los pacientes y que, bueno, son dudas absolutamente naturales, ¿no? Con respecto a toda esta pandemia. Y cuenten conmigo, por favor, en lo que esté a mi alcance. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias a todos nuestros participantes.